Bueno. Empezamos aquí a ver a la gente que entra. Perfecto. Bueno, a ver, os explico un poquito qué es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer dos ponencias, las cuales vamos a tener dos personas profesionales que nos van a hablar de dos temas que son muy importantes en lo que se refiere a la práctica deportiva, la readaptación y la rehabilitación. El primer tema del cual vamos a hablar es la prevención de lesiones, ¿ok? Y ello nos va a llevar a hablar de diferentes factores, el por qué se pueden producir esas lesiones. Y vamos a ver si está por aquí ya Miki. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Aquí lo tenemos. A ver si... Ahora se va a poner ahí abajo. ¡Chum! Lo tenemos. Míralo. Aquí tenemos Hola. a Miki. Miki es uno de nuestros entrenadores y bueno, él es licenciado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte, como todos los entrenadores en Quimer. Y también tiene un máster en alto rendimiento en deportes de equipo. También explicar que él ha trabajado durante más de 5 años, 8 años, creo. 8 años, sí. en el ámbito del rendimiento deportivo de deportes colectivos como el básquet y el hockey hierba femenino, ¿verdad? Correcto. Pues Miki nos va a hablar un poco en la línea de la prevención de lesiones. ¿Cómo podemos trabajar en ese aspecto y qué podemos hacer? Y lo primero que te preguntaría es ¿por qué puede ser importante el trabajo de prevención de lesiones? ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Qué es? Bueno, primero de todo, hola a todos. Muchas gracias por la intro, Patri. Bueno, este tema me pareció muy importante e interesante hablarlo porque digamos que si lo tenemos en cuenta nos ahorraremos mucho tiempo en el momento del entrenamiento, ¿no? Una vez se nos lesiona a un deportista o nos lesionamos nosotros, tenemos que parar de golpe todo ese proceso en el que estábamos siguiendo y dedicarnos a otro objetivo, que es el recuperar esa lesión en concreto. Con lo cual, lo primordial es tener una continuidad en el entrenamiento para poder conseguir los objetivos que nos hemos marcado al principio de la temporada o del año. Muy bien. ¿Cómo podríamos definir cuáles son los factores fundamentales de esa prevención de lesiones? O sea, ¿qué podríamos hacer en cuanto a trabajar en esa prevención? Bueno, hay muchos factores a tener en cuenta, con lo cual necesitamos a muchos profesionales que nos ayuden a conseguirlo, pero todos van encaminados hacia el mismo camino, que es tener una buena salud, ¿no? Estar saludable. Vamos a empezar por la parte de la preparación física, que es la mía, y bueno, podemos verlo desde dos puntos de vista. Desde el alto rendimiento, pues practicar ese deporte de la mejor manera posible para conseguir los mejores resultados en la competición, o desde un punto de vista amateur, ¿no? Que simplemente es tener un hábito de vida saludable a nivel deportivo y practicar deporte frecuentemente. Sí. Por otro lado, nos encontramos con un equilibrio mecánico, intentar tener un equilibrio mecánico. ¿Qué significa esto? Significa que, bueno, aquí trabajamos también un poquito nosotros los profesionales del deporte, de la actividad física, pero sobre todo los principales responsables serían los fisioterapeutas, ¿no? De encargarse de que la estructura de nuestro cuerpo esté equilibrada. Yo siempre me gusta poner un ejemplo, ¿no? Con los coches, no sé por qué, funciona bastante bien.
nos imaginamos una rueda que está deshinchada y pues ¿qué pasa? Que entonces el coche empieza a funcionar de una manera diferente para intentar compensar ese déficit que tenemos en la rueda que está dañada. Entonces, pues, por ejemplo, por decir algo, amortiguadores, neumáticos, ejes, etcétera, están trabajando de una manera diferente. Con lo cual nos vamos a encontrar con otro problema que ya no es la lesión principal, sino un sobreesfuerzo de otras partes del cuerpo. Siguiente punto sería tener muy en cuenta y darle muchísima importancia a la hidratación y a la alimentación. ¿Por qué? Porque esto favorece a la actividad, evidentemente. No tenemos que olvidar que nuestro cuerpo siempre está trabajando y dependiendo de cuánto agua tenemos en el cuerpo, cuánto hidratado estamos. Si no nos hidratamos lo suficiente, pues lo que nos puede pasar es pérdidas de fuerza, microroturas y fatiga precoz, etcétera. Claro, entonces entiendo que un factor a tener en cuenta podría ser un trabajo un poquito interdisciplinar, no solo cuando hay el entrenamiento de ejercicio físico deportivo, sino tener tu sesión equilibrada con el fisio y que todo el tema de la alimentación esté correcto, ¿no? Exacto, sí. Tiene que haber una coordinación entre profesionales de nutrición, fisioterapeuta, médicos, preparadores físicos, que trabajen todos en el mismo camino y hacia la misma dirección. Muy bien. Vale, luego, siguiente punto, entramos como lo que serían las estructuras de una sesión, ¿no? Los estiramientos son muy importantes. Es ese momento en el que todo el mundo acaba de entrenar y dice, ¡buah, me voy a casa! Porque ya lo he hecho todo. No, tenemos que dedicarle mucho tiempo o el tiempo necesario a un buen estiramiento y enfocar el estiramiento también en función del objetivo que tengamos, porque un corredor no tendrá que estirar las mismas partes del cuerpo ni de la misma manera que una persona que se dedica a la halterofilia o a un crossfit. ¿Por qué? Pues volvemos otra vez al punto de antes, ¿no? Para volver a conseguir ese reequilibrio mecánico que teníamos de base. Muy bien. Dime. No, que muy bien, digo, o sea, hay que reequilibrar. Vale. Correcto, reequilibrio. Vale, la otra parte muy importante es el calentamiento. No solo con el calentamiento vamos a conseguir un aumento de la temperatura corporal, que es muy importante, pero sobre todo vamos a activar nuestro sistema propioceptivo. Y cuando hablamos de sistema propioceptivo, lo que quiero decir es que estamos preparando a nuestro cuerpo para que el sistema nervioso central envíe la información de manera óptima y eficaz a nuestros tejidos blandos, que serían los ligamentos, tendones, que se enlazan con el músculo que toca y hay una buena respuesta muscular para evitar ese esguince que podemos tener o esa hiperextensión de rodilla por no tener una buena técnica o no haber hecho una preactivación correcta. O sea, un factor importante sería que hubiese ese calentamiento previo con todos los ejercicios necesarios de amplitud de movimiento, yo qué sé, el gesto deportivo, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Sí, tiene mucho que ver también con lo que es conciencia corporal, ¿no? Es importante. No son ejercicios de mucha intensidad, pero sí son ejercicios como muy de conciencia, de más de equilibrio, de percepción de factores externos, internos, respiratorios, etcétera. Muy bien. Vale. Por otra parte, y también muy importante, nos encontramos con el descanso. A mí me gusta siempre decir que el descanso forma parte del entrenamiento. Si yo no descanso, nos encontramos con un grave problema.
En función de qué tipo de entrenamiento y qué tipo de contracción muscular o qué tipo de energía que estamos utilizando, tendremos que descansar un X horas o días. Si yo no descanso, lo que puede pasar es que entremos en una regresión y lo que se llamaría en la curva de la sobrecompensación, una sobrecompensación negativa. Entonces, no solo descanso a lo mejor o lo del sueño que dices, sino descanso entre tipo de entrenamientos, ¿no? Es decir, sí, descanso de sueño, descanso de entrenamientos. Sí, perfecto. O sea, sí, podemos hablar de descanso como descanso entre sesiones y entre días, o semanas, o recuperación entre ejercicios. Pero sí, lo meto todo en el mismo pack. A nivel de causas de una lesión, ¿por qué se podría llegar a producir esa lesión? ¿Qué es lo que nos podría hacer que nos lesionemos? ¿Qué nos podría hacer que nos lesionemos? Sí, es decir, ¿por qué nos lesionamos? ¿Por qué nos lesionamos? Sí. Vale. Bueno, también aquí hay muchos factores. Los que menos podemos controlar nosotros, en teoría, son traumatismos, ¿no? Pues golpes o caídas. Sí que podemos controlarlo un poquito, pero esto es un largo proceso de aprendizaje y es a través de la experiencia, ¿no? O sea, cuantas más vivencias tengamos y más experiencia tengamos en ese ámbito, en ese deporte, a nivel cognitivo nosotros pues vamos almacenando todas estas experiencias y entonces ya aprendemos de que si hago esto pasa esto. Entonces podemos minimizarlas, pero muchas, por ejemplo, de deportes de contacto es muy complicado. O sea, si viene alguien y te empuja, pues es muy complicado evitar este tipo de lesión. Por otra parte, lo que sí que podemos nosotros controlar bastante son las sobrecargas. Este sería uno de los factores principales, causas principales de lesión. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues con una buena planificación de las cargas. Y cuando hablamos de carga, pues siempre nos referimos a hacer un buen balance siempre entre intensidad y volumen de trabajo. Otro punto sería el estrés psicológico y emocional que podemos sufrir. Pues aquí también va muy relacionado con el sueño y el descanso que hablábamos antes, pero también pueden haber, si hablamos de gente que es amateur, pues situaciones laborales, situaciones familiares, mil historias pueden afectar a que haya más lesiones. Aquí, otro factor, otra causa que nos podemos encontrar, pero que también nosotros podemos reducir o minimizar mucho, sería una buena ejecución de la técnica. Si nosotros tenemos muy buena técnica o enseñamos una técnica muy, muy acurada, lo primero que vamos a hacer es minimizar la fuerza que necesitaremos para realizar ese gesto. Y por otro lado, por lo tanto, la fatiga bajará y las lesiones. ¿No? Exacto, eficiencia en el movimiento y en el gesto técnico. Genial, muy bien. O sea que una mala ejecución técnica podría llevarnos a una posible lesión. Correcto, sí. Yo, para conseguir esto, pues bueno, con un trabajo muy progresivo de ejercicios siempre, empezando desde el nivel que tenga esa persona, teniendo siempre tres factores bastante en cuenta, ¿no? Sería pues la dificultad del ejercicio, la intensidad y el volumen. Perfecto. Haciendo unas buenas progresiones. La descompensación muscular sería otra causa de lesión. Aquí volvemos a relacionarlo otra vez con el equilibrio mecánico. Claro. Y la deshidratación y mala alimentación, otra vez relacionada con los factores fundamentales a tener en cuenta.
Sí, sí, es que es muy, muy importante. Si vemos aquí, hemos visto hidratación, el equilibrio y el tema del estrés. Es decir, estamos trabajando con 3 tipos de profesionales diferentes más el ámbito del rendimiento deportivo. Es decir, no solo trabajamos en el aspecto físico más esencial, sino en el emocional, en el de alimenticio y en el trabajo de reequilibrar. Entonces es muy, muy importante estar todos unidos en un... Sí, exacto. ¿Cómo entrenaríamos? Cuando tú trabajas en ese aspecto, es decir, ¿cómo trabajarías, cómo entrenarías para la prevención de lesiones? ¿Qué tipo de entrenamiento pondrías en práctica? Bueno, si basándonos en profesionales que dominan mucho del tema de la prevención de lesiones, todos coinciden en siempre trabajar el core como centro de gravedad de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que nos hará es tener mucha más fuerza en cualquier otro movimiento o gesto técnico que vayamos a realizar. Aunque nosotros creamos que el abdominal no está trabajando de una manera agonista en ese gesto técnico, siempre está como sinergista. Claro. Entonces, sí. Sí, perdón. Nada. Estoy de acuerdo. Entonces, nos va a dar mucha estabilidad en cualquier gesto técnico y, como hemos dicho antes, pues un movimiento mucho más eficiente en cualquier deporte que vayamos a practicar. Es decir, trabajar el core, ¿no? Trabajar toda la zona central del cuerpo sería algo a tener muy en cuenta. Sí, yo soy un obsesionado. En cada sesión hay que trabajar el abdominal de diferentes maneras, y las maneras que nos vayamos a encontrar, o el gesto técnico que nos vayamos a encontrar luego en la competición. Por otro lado, el trabajo excéntrico. Nos encontramos con 3 contracciones musculares: la isométrica, la concéntrica y la excéntrica. Digamos que la isométrica tiene poca ganancia muscular, pero va muy bien para lo que es rehabilitación de lesiones, porque tiene un bajo riesgo de lesionarse, ¿no? Haciendo ese tipo de contracción muscular. La concéntrica, digamos que está entre la excéntrica y la isométrica, se gana fuerza y va muy bien para simular ese gesto técnico que vamos a realizar. Pero la excéntrica, la parte buena que tiene es que se gana fuerza mucho más rápido. Hay una reestructuración de las fibras musculares, con lo cual, si hemos roto esas fibras musculares para que luego en el entrenamiento, para que luego se regeneren, facilitaremos ese proceso. Y como hemos dicho antes, en la contracción concéntrica tiene un nivel de riesgo elevado de lesión. En el excéntrico el riesgo de lesión es más bajo. Es menor. Sí, lo que pasa como hándicap de esta contracción muscular, la excéntrica, es que necesitamos un periodo de tiempo de descanso más largo para poder volver a trabajar ese tipo de contracción muscular. Muy bien. Bueno, y para añadir, bajo mi experiencia, aquí ya esto cada uno lo puede poner en práctica y ver si funciona o no, pero bajo mi experiencia, estos años trabajando en la preparación física, nos dedicábamos a trabajar mucho lo que es la musculatura antagonista. Para que quede claro un poquito lo que es la musculatura agonista y antagonista, pues digamos que la agonista es el músculo protagonista que realiza esa acción. Por ejemplo, si yo hago un chuto con la pierna, el protagonista o agonista sería el cuádriceps. El antagonista sería el contrario, lo opuesto siempre, que sería el isquiotibial. Entonces, igual que en el fútbol, en el hockey hierba y todos estos deportes, que hay muchos cambios de dirección, cambios de ritmo, que la superficie no es totalmente dura, sino que
que es blanda y nos quedamos como enganchados, el riesgo de lesión de isquiotibiales es muy elevado, porque se estira muy fuerte y muy rápido el isquiotibial. Entonces, ¿cómo intentamos prevenir esas lesiones? Con lo que hemos dicho, ¿no? El trabajo del músculo antagonista. ¿Cómo trabajo ese músculo? Con las mismas contracciones que hemos dicho antes, ya sean isométricas o excéntricas, con pesos que no sean muy elevados, livianos o el propio peso corporal. Y en qué momento trabajo esto, ¿no? En qué momento de la semana le dedico un tiempo a este tipo de entreno. Yo siempre lo he colocado en el día que menos carga hay, que sería el día después de la competición o el primer entrenamiento después de la competición. Es decir, el día bueno, lo que acabas de decir, ¿no? El día con menos carga general. Sí. Perfecto. Y ahora sí, para acabar, Miki, ¿qué conclusión sacaríamos un poco en este tema que hemos querido hablar de prevención de lesiones? ¿Cómo podríamos acabar esa pequeña ponencia? Vale. Bueno, pues la conclusión que podríamos sacar es que factor fundamental para intentar reducir o minimizar ese número de lesiones que podemos sufrir es tener hábitos saludables a nivel tanto deportivo como en la vida normal. Por otro lado, intentar reducir con el entrenamiento este número de lesiones que nos podemos encontrar. Exacto, reducir los factores o las causas y evidentemente volvemos otra vez a repetir lo de que hay factores que no podemos controlar como los traumatismos, exacto, que son de forma fortuita. Y como última conclusión que haría yo es los grandes clubs se dedican ahora a inyectar mucho dinero en este negocio y porque quiere decir solo una cosa, quiere decir que si yo compro un jugador que me cuesta X millones, y esto también lo podemos extrapolar a la gente amateur, si yo compro un jugador que vale X millones y lo compro para que juegue, pero si se me lesiona, estamos perdiendo tiempo y dinero. Entonces, también nos lo podemos extrapolar nosotros a la gente pie de calle. Sí. Si yo estoy dedicándole un tiempo y dinero también a esa preparación física para entrenarme y estar bien en la competición, y de repente tengo que pararlo y dedicarme a recuperar esa lesión, entonces es mejor prevenir que curar. Entonces, claro, si podemos darle un granito de esto cada semana o cada día, mucho mejor que no intentar recuperarlo luego. Claro. Oye, pues Miki, muchas gracias. Después os dejaremos el enlace con su cuenta por si queréis ver entrenamientos que hace o si tenéis alguna pregunta o duda para que podáis contactar con él. Pues nada, oye, muchísimas gracias y nos vemos en breve. Muchas gracias a vosotros. Venga. Ahora Chao. Vamos a ir con el siguiente tema, que es un tema muy interesante, ya que es un tipo de terapia, entrenamiento que últimamente se viene usando más, pero no es tan conocido, que es el entrenamiento o terapia oclusiva. Esto lo hablaremos con Adrià Pié, que en breve estará por aquí. Ahí lo tenemos. Muy bien. Hola, Patri. ¿Qué tal? Él es fisioterapeuta, está especializado en deportes de fuerza y alta intensidad. Él es practicante de CrossFit. Y también, bueno, está especializado en la prescripción del ejercicio físico y la adaptación. Y bueno, Adrià, pues explícanos un poquito, a ver si nos pudieses hacer una introducción a lo que es el entrenamiento oclusivo. ¿De qué se trata?
Sí, claro. A ver, cuando nos referimos a entrenamiento oclusivo, ¿vale? Que las siglas son en inglés BFR, sería Blood Flow Restriction, nos referimos básicamente a un entrenamiento que realizamos con restricción parcial del flujo sanguíneo, ¿no? Para eso utilizamos unos manguitos que realizan una presión en la extremidad que queremos trabajar y con esa compresión lo que básicamente provocamos es lo que conocemos como estrés metabólico, ¿vale? Es decir, estrés metabólico sería la acumulación, por ejemplo, de metabolitos que pueden tener diferentes efectos en diferentes tejidos o en diferentes funciones, ¿vale? Hormonas de crecimiento, factores de crecimiento a nivel endotelial, ¿vale? Que pueden tener efectos a nivel de venas y arterias, ¿vale? Y básicamente en eso consiste el entrenamiento con oclusión, ¿vale? Generar ese estrés metabólico, propiciar un poco también la segregación de ciertas hormonas y metabolitos que tengan efectos en diferentes sistemas, que ahora lo veremos. Y básicamente eso sería el resumen, ¿vale? Luego, esto lo podemos aplicar para diferentes efectos o en diferentes casos. Aparte de BCR, ¿vale? Como nombre de la técnica, la gente que no esté muy familiarizada con este entrenamiento, este aspecto, esta herramienta, que sepan que también lo pueden encontrar como Katsu, ¿vale? Katsu es el nombre en japonés que lo puso su creador, que era el Dr. Sato. Y entonces, bueno, cuestión de marketing y demás, pero que lo puedes encontrar como BCR, como Katsu y en castellano pues como entrenamiento oclusivo o como entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo. Muy bien. Lo que estabas explicando, ¿cuándo podemos aplicar este tipo de tratamiento? Vale, a ver, normalmente, y lo que es más tradicional, igual lo que más importancia se le ha dado, pero no es lo único, es a nivel de hipertrofia y fuerza muscular, ¿vale? En un principio se utilizaba esta herramienta simplemente con el objetivo de producir mejoras a nivel de hipertrofia, de crecimiento muscular, y así lo han demostrado muchos estudios, ¿no? ¿Se podría explicar este aumento de fuerza o este aumento de hipertrofia por el estrés metabólico que hemos comentado, ¿no? Que este estrés metabólico es el mismo que se puede dar con entrenamientos sin BCR, pero se da con menos carga, que luego hablaremos también de ello. Con BCR es con menos carga, ¿no? Sí, con BCR, sí. Luego lo comentaremos, pero trabajamos normalmente a un porcentaje del RM mucho menor del que necesitaríamos trabajar sin el BCR. Entonces, a lo que iba básicamente es eso, que los efectos de hipertrofia se podrían dar por ese estrés metabólico, ¿vale? Que se sean los metabolitos que influirán en procesos de anabolismo y de creación de nuevo tejido muscular. Y luego también habrán otras hipótesis, ahora mismo no está del todo comprobado, pero también hablamos en inglés cell swelling, ¿vale? Que sería como el hinchazón celular. Es un efecto en el cual cuando nosotros ocluimos la extremidad y se va acumulando sangre, metabolitos, las células van acumulando agua, ¿vale? Y esta agua que entra dentro de las células, digamos que estimula ciertos receptores que detectan que hay un riesgo para la célula a nivel de desintegridad. Y eso también provoca que haya una segregación de mTOR, ¿vale? Súper conocido por mucha gente que está metida en el tema de hipertrofia y entrenamiento. Y luego también de MAPKs, ¿vale? Que es un sustrato, un metabolito que media sobre todo a nivel anabólico cuando hay procesos inflamatorios, ¿no? Y digamos que en ese aspecto el cell swelling también puede ser una hipótesis por la cual se da la hipertrofia. La hipertrofia, muy bien. Sí. A nivel de dolor... Sí, exacto. Eso que te decía, que sí que tradicionalmente igual la parte más conocida del BCR es la hipertrofia de las ganancias de fuerza, ¿vale? Aparte de lo que hemos dicho también, que no lo he dicho, pero cuando trabajamos con Blood Flow Restriction se reclutan más fácilmente las fibras musculares de tipo 2, que son las rápidas y que tienen más capacidad de hipertrofiarse. Y eso también sería una de las vías por las cuales podemos explicar esa mejora en la hipertrofia, ¿vale? Y como decías, a nivel de dolor, ¿vale? Es un efecto muy interesante de esa herramienta, que igual en un inicio no se estudió demasiado, pero ahora sí que hay muchos papers al respecto. De hecho, hace pocas semanas se publicó un paper de Hughes que hablaba un poco sobre la hipoalgesia producida por el entrenamiento y se comprobaba que podía durar hasta 24 horas e incluso hay otros autores que dicen que en un seguimiento más prolongado también hay mejoras en estos marcadores de dolor en el paciente.
Muy bien. A nivel, por ejemplo, de movilidad, o es decir, hay una movilidad reducida, ¿se puede trabajar? Las mejoras en movilidad con el Blood Flow se podrían explicar también con los mismos mecanismos o parecidos que explicarían las mejoras del dolor. Al final, la mejora del dolor la explicamos. Eso es un poco más... No me voy a meter mucho, pero lo voy a mencionar para la gente que nos está viendo y que igual le interesa más el tema, ¿vale? Pero normalmente viene por ese ambiente hipóxico que provocamos con la disminución de la concentración de oxígeno, ¿vale? Ese ambiente hipóxico lo que provoca es que empieza a estimular fibras aferentes, ¿vale? Ciertas fibras nerviosas que son sensibles a la concentración de oxígeno y que estas mismas fibras van a modular la creación o segregación de opioides endógenos, que son sustancias que modulan el dolor dentro de nuestro organismo, ¿vale? A nivel del sistema nervioso central. Eso sería uno de los mecanismos más fisiológicos o neurofisiológicos, perdón. Pero luego también, y eso es muy importante, lo que se puede extrapolar también al tema de la movilidad, es el efecto que tiene sobre la percepción de amenaza del paciente o del cliente, ¿vale? Al final, la percepción de amenaza la podemos entender como yo tengo un estímulo o hay alguna demanda de mi entorno, del exterior, a la cual yo tengo que dar una respuesta, ¿vale? Pues todo esto, nuestro cuerpo coge esa información, la pasa por nuestro sistema nervioso. Eso va a pasar o va a estar también influido por nuestras creencias, por nuestras vivencias, porque al final es lo que decimos, que somos un sistema dinámico complejo, ¿vale? Estamos en constante comunicación con nuestro entorno y de ahí aprendemos todo lo que va pasando, ¿no? Y en cada acción que hacemos vamos aprendiendo y vamos marcando un poco cómo actuaremos en siguientes ocasiones. Entonces, la percepción de amenaza también está un poco mediada por estos temas. Y al final, esa respuesta que tenemos que dar, si para nuestro organismo entiende que es algo peligroso o que nos va a provocar dolor, pues la respuesta va a ser de dolor. Por lo tanto, si con el BCR podemos influir a nivel de la percepción de amenaza, seguramente esta respuesta, el output final, será pues menos dolor. Muy bien. No sé si se ha entendido, ¿vale? Sí, yo creo que sí. En temas de percepción de amenaza, nuestro sistema nervioso es bastante tricky en este aspecto. Sí, entonces, a ver, si nos metemos más a fondo, aquí pueden estar mucho rato, ¿vale? Pero sí. Pero sí, también hay otros conceptos, como por ejemplo las neuroetiquetas, o en inglés se llama neurotags, ¿vale? Que hay primarias y secundarias, y digamos que con este tipo de entrenamiento podemos influir sobre las neuroetiquetas secundarias, ¿vale? Que sería todo aquello que nosotros no vemos, pero influye en nuestra respuesta. Que podría ser pues, la misma percepción de amenaza, podría ser nuestras creencias, podrían ser las informaciones nociceptivas que nos llegan de ciertas zonas. Y con todo esto estimulamos la neuroetiqueta primaria, ¿vale? Que es la que va ligada a una función que puede ser la movilidad o puede ser el dolor, y entonces producirse el output. Entonces, lo que te decía, si influimos sobre percepción, si influimos sobre creencias y demás, podemos mediante estas neuroetiquetas modificar el output final, que puede ser un aumento de movilidad o un descenso o una mejora del dolor. ¿Podríamos decir que a nivel de rendimiento también se podría llegar a utilizar? A nivel de rendimiento, yo no lo he utilizado personalmente. Sé que hay gente y no he podido leer mucho al respecto, pero se utiliza a veces en rendimiento para mejorar la sensación de agujetas, ¿vale? Las DOMS. Y también hay gente que lo utiliza al final del entrenamiento de fuerza. Creo que se llama flushing, ¿no? Una técnica que se hace al final, que normalmente se hace sin BCR, pero con bajas cargas, para intentar aumentar ese estrés metabólico en la zona que nos interesa. Por ejemplo, hemos hecho dominadas, hemos hecho un seguido de ejercicios de tracción y queremos acabar de acumular metabolitas en la zona. Pues metemos ahí un trabajo con menos carga de un curl de bíceps. Pues hay gente que lo utiliza para hacer este tipo de entrenamiento, ¿vale? Para incluso aumentar un poco más ese estrés metabólico que buscamos. Y luego, en pacientes sanos, pero eso ya sería más un tema de entrenamiento, sí que se ha visto que como una herramienta a utilizar en combinación con el entrenamiento de base, pues también puede ser algo interesante a tener en cuenta, en el sentido que puede mejorar la adherencia de la persona en cuanto a hacer los ejercicios, ¿no? Que no es lo mismo que te digan, venga, cada día sentadilla y saltos y demás,
y igual se lo puede tomar distinto. Entonces, si vas metiendo el BCR, ahora meto no sé qué, pues vas haciendo que sea un poco más ameno el entrenamiento. ¿No? Exacto, lo que decimos siempre. A nivel de salud ósea, ¿tiene algún efecto? Es decir, ¿tiene alguna...? Bueno, se han visto varios efectos, ¿vale? El que hemos hecho ahora y demás. Y luego también tiene, como has dicho, a nivel de salud ósea, porque digamos que estimula la creación de osteoblastos, que son los que se encargan de construir el tejido óseo, perdón. Y luego también, lo que decíamos antes, es capaz también de provocar mejoras a nivel vascular, ¿vale? Entonces, bueno, depende de qué paciente los encontremos, puede ser una herramienta interesante para mejorar esos aspectos. Gente que tiene osteoporosis, ¿vale? Gente con problemas a nivel cardiovascular, que luego también hablaremos un poco de eso, pues puede ser una herramienta interesante porque, bueno, con cargas bajas podemos provocar mejoras en estos sistemas. Muy bien. Trabajamos con presiones, con este tipo de entrenamiento. ¿Cómo gestionaríamos esas presiones? Es decir, ¿qué protocolos hay? ¿Cómo trabajamos con esas presiones? Bueno, entrenamiento oclusivo. Buena pregunta, porque la presión es uno de los temas que igual más tensión genera un poco o más dudas, ¿no? A la hora de aplicar este tipo de herramienta, y que va a ser un factor clave a la hora de dar más o menos seguridad a nuestro tratamiento. Es decir, a la hora de aplicarlo tenemos que estar seguros de qué presión estamos utilizando, con qué finalidad y por qué, ¿no? Entonces, como bien has dicho, existen ciertas propuestas o protocolos de presión. Ahora, bueno, las explicaré. Hay estudios que simplemente lo que hacen es cojo una presión arbitraria y la utilizo para toda esta gente, ¿vale? Eso no es algo recomendable, ¿vale? Digamos que la presión puede variar en función de muchos factores. Por ejemplo, va a variar dependiendo del diámetro del corte transversal de la extremidad que queremos ocluir. Va a variar dependiendo de si es extremidad superior o extremidad inferior. Va a variar también en función de qué manguito utilicemos, del material, del grosor, ¿vale? Y también va a variar entre si eres mujer o hombre, es decir, entre sexos. Incluso dentro del mismo paciente pueden haber cambios de un día para otro. Entonces, el tema de la presión hay que tenerlo muy en cuenta. Ok. Podemos estar hablando que no nos podemos centrar en una sola variable, sino que hay sí, claro, perdona. Muchísimas. Me había quedado ahí. Al final también hay varias propuestas. La primera es la que te he dicho que está descartada. Yo la descartaría a nivel clínico, ¿vale? Luego hay otra propuesta que nos puede servir, pero solo en extremidad superior, que sería coger la presión braquial sistólica, ¿vale? Si la sabemos del paciente, y a partir de ahí hacer una operación que sería aplicar el 130% de esa presión. Pero eso no solo nos serviría a nivel de extremidades superiores, a nivel de brazos, ¿vale? Porque como hemos dicho, puede variar bastante la presión que utilicemos en inferior a superior. Ok. Entonces, nivel de presión, tranquilo. Presión continua, presión intermitente, ¿hay diferencias? Siempre se da una presión todo el rato. Hay diferencias de aplicarlo continua o intermitente. Aún así, voy a acabar lo de antes, ¿vale? Porque todavía no hemos dicho cómo se puede saber la presión que hay que aplicar, ¿vale? Me había quedado en que en extremidad superior puedes poner el 130% de la presión braquial sistólica. En inferior hay una tabla que se puede buscar por internet que habla sobre diferentes tipos o diferentes áreas transversales y si quieres ocluir al 40, 50, 60%, qué presión deberías poner, ¿vale? Es un poco más individualizado, pero no llega a serlo del todo. Entonces, bueno, son referencias en las cuales nos podemos mover, pero no nos podemos fiar al 100%. Entonces, realmente lo que funciona y lo que está considerado el gold estándar en este aspecto sería la utilización de un Doppler, ¿vale? Y de un manguito que puedas medir la presión en milímetros de mercurio, ¿vale? Entonces, lo que haríamos es, con el Doppler, mirar la arteria mientras yo estoy ocluyendo la extremidad con el manguito. Voy viendo cómo se va cerrando la arteria. Y cuando está cerrada al 100%, miro el marcador, miro cuántos milímetros de mercurio me da y a partir de ahí podemos hacer un cálculo, ¿vale? Y se estima que los efectos del BCR
hay que poner una presión alrededor del 50-80% de esa presión que hemos podido cerrar la arteria, que lo encontraremos como las unidades de POA, que es la presión de obstrucción arterial. Entonces, esa sería lo más ideal y lo que recomiendo si hay la opción. Vas a necesitar un ecógrafo con Doppler, pero también están ahora, bueno, puedes comprar también un aparato que es el Doppler, que es más barato, y simplemente para hacer esto pues ya te sirve. Ok. La presión podría depender también un poco de qué objetivo tienes de trabajo. Bueno, pregunta también. Se ha visto, y en clínica lo podemos comprobar, que con presiones relativas, que es lo que estamos diciendo ahora, del 50-80 respecto a la POA máxima, a la POA, perdón, que es un solo dato, con presiones relativamente bajas ya puedes conseguir que el entrenamiento o lo que estás haciendo sea eficiente. Entonces tampoco hay que meter intensidades o presiones muy elevadas. Sí que es cierto, y se ha vuelto a publicar ahora con Hughes hace unas semanas, lo que decíamos antes en el dolor, que a oclusiones más altas hubo un poco más de hipoalgesia. Pero bueno, aún y así hay que estudiarlo todavía y tampoco podemos sacar mucho en claro. Muy bien. Pero básicamente eso, que con presiones bajas ya sirve y no hace falta meter una oclusión muy bestia, porque aparte va a ser muy desagradable para el paciente. Vale. ¿Y cómo nos podrías explicar, Adrián, si de una manera un poquito más o menos protocolarizada de cómo utilizar el BCR? Se me sale esto. Vale. En cuanto a metodología, mira, pues nos podríamos basar en lo que hemos dicho antes, en cargas bajas, que estarían alrededor del 20-40% de nuestro 1RM, ¿vale? No hace falta poner más. En cuanto a repeticiones, en los estudios se basan entre las 15-30 repeticiones, ¿vale? Aunque a nivel real, con 12 hasta 20 ya suele ser suficiente, pero nos podríamos meter en un rango de 15 a 30. De hecho, si alguien está metido ya en el tema del entrenamiento oclusivo, pues saben que existe un protocolo que es el 30-15-15-15, que son 4 series y son 75 repeticiones. Y la limitación de esto es básicamente que es un volumen que a veces puede ser demasiado alto para el paciente. Entonces, dentro de estos parámetros hay que individualizar, como siempre. ¿Vale? Algo muy importante también es el descanso que le puedes meter a las series, ¿vale? Como hemos dicho antes, el BCR, una de sus bases es el estrés metabólico. Entonces, si tú lo que estás buscando es que se acumulen ciertos metabolitos en esa zona muscular, en esa zona de tu cuerpo, hacer descansos de más de 60 segundos, 1 minuto y medio, es pasarse. Entonces, normalmente se sitúan entre 30 segundos, 60 segundos, sería bastante bueno ese tipo de descanso. Vale. Una pregunta que nos hacían antes era si la presión inicial sería la misma que la presión final dentro del ejercicio. Exacto. Es distinto, evidentemente. A medida que tú vas utilizando esa parte de tu cuerpo para hacer el ejercicio, va aumentando el volumen muscular de esa zona, ¿vale? Entre otras cosas por el mismo cell swelling, por la acumulación de líquido en esa zona, por la acumulación de sangre, de metabolitos. Ese volumen va aumentando y sobre todo en la fase concéntrica, que es cuando contraemos más el músculo. Entonces hay que estar al tanto de los datos que vamos monitorizando para ir ajustándolo a lo largo de todo el entrenamiento, ¿vale? En ese aspecto sí que una cosa buena que tiene la ciencia y la tecnología es que ahora mismo existen dispositivos de oclusión que son automáticos y que tú les pones la presión que quieres y ellos van detectando y van ajustando en todo momento esa presión. Pero claro, también tiene un precio, son bastante caros y no todo el mundo puede comprarlos, ¿vale? Pero sí... Aparte de que lo que comentaban, antes cuando estábamos hablando del entrenamiento tú y yo, el tema de los cables también. Sí, eso puede ser otro hándicap de este tipo de dispositivos, ¿no? Que, claro, para detectar todo eso, de momento no conozco ninguno que vaya por Bluetooth o por Wi-Fi inalámbrico, exacto. Entonces, tienes esa limitación que depende de qué ejercicio pues no puedes realizar porque estás atado a la máquina. A nivel de aplicación, ¿qué tipo de pacientes serían propicios para hacer este tipo de tratamiento?
Vale, bueno, a ver, como hemos comentado, tiene efectos a nivel de dolor, a nivel de movilidad, a nivel de fuerza, se utilizan cargas bajas, ¿vale? Entonces, puede ser una herramienta muy útil en pacientes pues, que tienen una lesión, que tienen dolor, ya sea agudo o sea un dolor persistente. Y es que estoy leyendo las preguntas de la gente y se me va un poco a veces. Las estoy apuntando, ¿eh? Vale. Pues eso, al final lo que decíamos, ¿no? Como se utilizan RMs bajas y tiene efectos en diferentes aspectos, pues puede ser muy útil en diferentes pacientes. Puede utilizarlo en pacientes que están lesionados, ¿vale? Para que puedan empezar a hacer un trabajo de fuerza o tener ganancias en esos aspectos, o que puedan empezar a mover cargas externas en fases muy primarias de la readaptación, ¿vale? Los puede utilizar también como método un poco también de educación en pacientes con dolor persistente. Eso es muy interesante, porque normalmente la gente con dolor persistente lo que sucede es que relacionan directamente el hecho de entrenar o de hacer un movimiento con dolor. Por ejemplo, me hago daño haciendo deadlift, eso en mi fisio o como por lo que sea no se gestiona bien y acabo produciendo una asociación entre hago deadlift y un peso muerto y tengo dolor. Bueno, pues con el BCR, si conseguimos que esa sensación mejore, igual estamos educando al paciente en que este movimiento no tiene por qué producir dolor, ¿vale? He dicho deadlift y a la gente igual le extraña porque en verdad no estamos ocluyendo nada en esa zona, porque es imposible ocluir la cintura, pero se ha visto que cuando tú ocluyes cerca de la pelvis o cuando ocluyes cerca del hombro, pueden haber cambios en zonas que están próximas, ¿vale? Entonces, bueno, una oclusión en el bíceps pero cerca del hombro puede provocar mejoras en el hombro, es decir, no solamente hay mejoras de donde ocluimos hacia distal. Ok. A nivel de contraindicación, ¿hay alguna contraindicación con este entrenamiento? Bueno, hasta ahora se creía que la gente con hipertensión o con la tensión muy alta podía ser un factor totalmente excluyente para ese tipo de entrenamiento. Últimamente, con los papers que han ido saliendo, se ha visto que el BCR tiene un efecto hipotensivo, es decir, disminuye la tensión arterial en las horas posteriores a utilizarlo, más a veces incluso que el entrenamiento de fuerza sin BCR. Entonces, si está bien pautado, podría incluso ser una herramienta interesante para disminuir la presión arterial en este tipo de pacientes, ¿vale? Si hay patologías cardiovasculares, también hay que tener en cuenta que cuando nosotros aplicamos este tipo de entrenamiento, esta oclusión, estamos poniendo en práctica lo que conocemos como la ley de Starling. Es decir, si tú ocluyes una arteria, estás produciendo una disminución de la concentración de oxígeno y por otro lado también estás produciendo una disminución del retorno venoso. Eso se traduce en que tu cuerpo va a generar un aumento de la frecuencia cardíaca y una disminución del volumen sistólico para mantener ese gasto cardíaco. Y eso hay que tenerlo en cuenta en pacientes con afectaciones cardiovasculares. Muy bien. Te paso un par de preguntas que nos han ido haciendo y que no hemos resuelto. Sí. Y que dos tienen que ver con el mismo tema, pero una es diferente, por lo tanto te la hago primera, que es como conclusión de lo que has dicho antes, esta persona ha llegado como a decir que entonces tenemos que aplicar un poco las sensaciones del paciente en cuanto a la presión. Es decir, una escala de percepción. Podríamos llegar a tenerlo como un... Bueno, es lo que en cuanto a escala de percepción lo podemos utilizar de diferentes maneras. Hay autores que proponen utilizarla para saber qué presión debemos ocluir, pero es lo que te decía antes, eso está muy poco individualizado porque al final hay diferentes umbrales de dolor y igual un paciente le metes una presión brutal y no tiene ningún tipo de sensación y otro paciente con una presión muy baja te puede decir que lo está pasando muy mal, ¿no? Entonces no se puede tener en cuenta, o yo no lo tengo en cuenta para poner la presión. Sí que luego, dentro de la presión que yo pueda generar al paciente, si me está diciendo que está notando demasiada presión, pues voy a valorar si hay que bajarla o no, o si, como tú decías antes, puedo hacerlo más intermitente y no continuo, ¿vale? Para mejorar esa sensación del paciente. Porque también lo que está pasando a veces es que, bueno, si aplicamos demasiada presión y el paciente se queda con una sensación un poco desagradable y se vuelve un poco reticente a utilizar esa técnica, ¿no? Y luego también
el RPE lo podemos utilizar dentro de lo que conocemos como la escala del 10, ¿no? Si yo tengo una escala que va del 1 al 10 y estoy haciendo un ejercicio con un paciente que tiene dolor, pero con el BCR disminuye ese dolor y digamos que de un dolor de 6, 7, mientras hace ese ejercicio, pasa a un dolor de 2, 3, ese 2, 3 yo lo puedo restar a ese 10 y me quedaría un 7, 8. Entonces sabría que en ese aspecto, pues en ese ejercicio con ese paciente, podría trabajar alrededor de un 7, 8 de sensación de esfuerzo. Y yo ese es el uso y lo que entiendo del RPE y de la pregunta que nos ha hecho en ese aspecto. Ok. Nos hacen dos preguntas en cuanto al flossing, que bueno, sería otro tipo de técnica, pero bueno, que se basaría también un poquito en la restricción. Sí. Nos hacen dos preguntas. ¿Cuándo aplicarlo en una lesión de tobillo? Es decir, cuando hay un esguince, ¿a partir de qué día aplicarlo y qué duración? Y otra sería si el flossing es algo similar en cuanto a presión que el entrenamiento oclusivo. Vale, empezando por la primera, dime. Sí. Bueno, sí, no hemos hablado de ello, pero bueno, nos lo preguntan. Bueno, ha dicho flossing en el esguince de tobillo, ¿no? Sí. Vale, desde el primer día que viene el paciente que entra por la puerta, podemos aplicarlo, a no ser que tenga una inflamación exageradamente brutal. Entonces, pues no, hará otro tipo de trabajo, un tipo de trabajo de control motor, un tipo de trabajo de patrones de movimiento, lo que quieras ese día, ¿vale? Pero el flossing quedaría relevado a más adelante. Si no hay un hematoma muy, muy, muy significativo, yo en pacientes agudos de esguince de tobillo, desde el primer día lo he aplicado. El flossing, aparte de tener una mejora de la movilidad aguda, es decir, desde el momento que tú lo aplicas ya hay una mejora en la movilidad, tanto activa como pasiva, te da también pues, esos cambios más a corto plazo, ¿vale? Lo decía ya para enlazar con la segunda pregunta, que era si era parecido al BCR, ¿no? Sí, los niveles de presión se llegaban a conseguir algo similar. Bueno, puedes conseguir algo similar con el flossing. De hecho, cuando empezó todo el tema del BCR se utilizaban vendajes o vendas rígidas o elásticas, semielásticas. Entonces, sí, puedes conseguirlo, pero no puedes cuantificarlo. Claro. Entonces, utilizar el flossing como herramienta de restricción, no. Utilizar el flossing como herramienta para ganar movilidad, para cambiar la percepción del paciente, para disminuir el dolor, para empezar a introducir una terapia más activa, más proactiva, más de ejercicio en el paciente, perfecto. Muy bien. Eso yo creo que el flossing en sí podría dar para otra mini ponencia enterita, ¿eh? Sí, yo me quedo con lo que dicen Daniel Varela, ¿vale? Y Antonio Pepoli, que para mí son dos referentes como mínimo nacionales en este sentido, en estas dos herramientas. Y la distinción que hacen más notable acerca del BCR y el flossing es que el BCR es más un poco a nivel de cuando buscas ganancias en fuerza y hipertrofia, y que las adaptaciones lo que consigues es un poco más a medio o largo plazo, y que con el flossing buscas más una movilidad, una mejora del dolor, y son efectos más agudos. Y yo creo que esa es la diferencia más importante, aparte de que no puedes utilizar una cosa como la otra. Es decir, con el flossing, como te decía antes, no puedes cuantificar la presión, entonces claro, no sabes qué obstrucción estás generando en el cuerpo y no puedes cuantificarlo. Así como para concluir un poco, ¿con qué nos quedaríamos del entrenamiento oclusivo? Es decir, cuando lo utilizo, vale, gente sana, gente no sana, tipo de población. Un poquito una conclusión, Adrián. Claro, yo como fisio lo utilizo con pacientes, es decir, gente que tiene dolor, tiene patología o tiene lesión, ¿vale? Ese es mi campo y es donde tengo más experiencia y donde más lo utilizo, ¿vale? Aparte de esto, antes no lo hemos dicho, pero otra población que se puede beneficiar, por ejemplo, es gente de la tercera edad, gente mayor, ¿vale? Gente mayor que tampoco puede mover cargas altas, pues bueno, con cargas bajas, incluso a veces también con entrenamiento aeróbico, ¿vale? Con entrenamiento que puede ser andar o ir en bici, también se han visto mejoras. Entonces puede ser una alternativa o algo a tener en cuenta en gente mayor. Y luego también
a nivel de rendimiento lo puedes utilizar con gente que no es muy experta a nivel de entrenamiento de fuerza, levantando cargas externas, y quieres empezar a introducir ese tipo de levantamiento de cargas externas con cargas pequeñitas, ¿vale? Y igual con cargas pequeñas podrías aumentar un poco los efectos de hipertrofia y fuerza en ese paciente, y también que vaya cogiendo un poco de confianza hasta que pueda movilizar cargas un poco más altas. Pero yo personalmente, en población clínica, que tenga dolor, que tenga lesión o algún tipo de patología. Muy bien. Sí, y luego, no sé si lo he dicho, pero dejar muy claro que al final cuando nos referimos a entrenamiento oclusivo, es entrenamiento oclusivo parcial, que eso es muy importante, ¿vale? Antes hemos dicho que, bueno, que el gold estándar, lo ideal es medir esa presión que ocluye al 100% la arteria y a partir de ahí hacer el 50-80%, ¿vale? Y básicamente es porque si yo ocluyo más del 80%, o ya no te digo, si ocluyo el 100%, es donde realmente estamos en un margen que es de alto riesgo. Y que aparte de tener sensaciones muy desagradables, pues podemos estar hablando de riesgo de trombosis venosa profunda o de rhabdomiolisis. Que insisto con esto, al final en los estudios que se ha estudiado ese tipo de efectos adversos, creo que es del 0,055 y el 0,08 o algo así, o sea, es muy bajo, pero existe el riesgo. Entonces, si sabemos que trabajando a presiones relativas del 50-80, incluso más hacia el 50 que el 80, estamos evitando esos riesgos, perfecto. Claro, evidentemente. A nivel de población especial, lo que has comentado antes, es decir, ¿qué tipo de población se vería favorecida, aparte de la gente mayor? Sí, claro, es lo que te decía. Básicamente, a nivel clínico, lo mejor es que desde el primer día, a no ser que haya algo que te lo impida, pero desde el primer día puedes empezar a aplicar ejercicio con tus pacientes. Es decir, puedes empezar a que hagan ejercicios con autocarga, con cargas externas, que empiecen a movilizar de manera activa y que eso tenga un efecto en su movilidad, en su capacidad de realizar la fuerza, y que vean que hay una evolución. Entonces, eso para mí es lo que más se puede beneficiar. Y básicamente es eso. Luego también hemos dicho que lo que antes se pensaba que era una contraindicación absoluta, pues se ha visto últimamente que no. Es decir, gente con una tensión alta, pues incluso puede ser interesante a la hora de disminuir de crear esa hipotensión post-ejercicio. Entonces, al final, ya enlazando con el tema de seguridad, esta herramienta, el entrenamiento con flujo sanguíneo, restricción del flujo sanguíneo, no es que sea peligrosa o no sea peligrosa. Al final va a ser segura o no, dependiendo de quién te lo aplique, ¿vale? El manguito existe, está ahí, y hay alguien que te lo pone. Pues este profesional, va a ser el que va a hacer que esto sea seguro o no lo sea. Entonces hay que saber que para aplicar ese tipo de herramientas tienes que tener una formación y tienes que tener unos conocimientos para poder aplicarlos con seguridad y sin poner en riesgo al paciente o al atleta. Porque al final es una herramienta que desde la fisio yo lo utilizo mucho a diario, pero también tiene utilidad en redactadores, en entrenadores, en sus respectivos trabajos, y nada, básicamente eso. Perfecto. Pues hacemos una cosa, dejaremos también el Instagram de Adrià por si alguien, yo qué sé, se ha quedado con alguna duda que no hemos podido resolver, y que ahí le puedas contestar cualquier cosita. Yo tenía miedo de hacerlo demasiado largo, demasiado complejo, ¿vale? Entonces me he guardado cosas. Si ahora alguien pregunta o alguien tiene alguna duda, si quieres dejamos un par de minutos y yo la resuelvo, pero si me he dejado algo ha sido básicamente por no hacerlo muy, muy pesado y demasiado profundo, ¿vale? Pero básicamente el mensaje que quiero que quede es que el BCR, como todo, es una herramienta que tiene su utilidad dentro del mundo de la fisioterapia y del entrenamiento, que la seguridad de su aplicación va a depender del profesional, ¿vale? Y que nada, hay que tener en cuenta los efectos que produce, cómo se utiliza, y a partir de ahí individualizar al paciente y aplicarlo bien. Básicamente eso. Entonces, para hacer todo eso, igual que nos planteamos hacer formaciones en EPI o nos planteamos hacer formaciones, no sé, las que vais a nivel de entrenamiento, pues también hay que hacer una formación mínima con BCR para poder aplicarlo. Y Perfecto. Lo que no podemos hacer es comprarlo y ponerlo y ya está, ¿sabes? Aunque los efectos adversos sean muy pocos y tenga un porcentaje muy bajo, están ahí.
Adrián nos dice que se nos acaba el tiempo, o sea que Vale. cualquier dudita que tengáis, os dejamos